Buenas noches. Me había parado para prender un poco más de luces porque veía yo aquí como muy oscuro. Pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. Gracias a cada uno de los que se van integrando a esta transmisión. Vicky. Y no me sé algunos de los nombres para el Instagram. Tosar Mesa. Bueno, pues Pati Briceño, Mario Martínez, Jocelyn, Rocío, Apolonia, Toño Galvez, Marina, Beatriz, María Elena, Evelyn. Buenas noches a todos. Chema, Casey, Elpidio, Marcela, Vicky Galvez, ya había dicho, ¿verdad? Ángeles. Bueno, pues un buen grupo. Berta, Vida Eterna 5. Si tengo duda, pues aunque ya los haya mencionado, los voy a volver a mencionar. Alberto Galvez, Ángeles. Y buenas noches a todos. Que Dios los bendiga mucho. Quiero esta noche pues compartir con ustedes algunas cosas de la palabra de Dios. 8843 Ara, ¿no? Ofelia, Yoli. Muy buenas noches a todos. Es un gusto. ¿Cómo nos hace falta volvernos a ver y que nos podamos dar un estrechón de manos, un abrazo, un beso, lo que cada quien acostumbrábamos a hacer con las personas, pero confiamos en que el calor del Espíritu de Dios, el calor del Padre Celestial, pues nos llena y nos envuelve y nos une. Esa calidez preciosa del Señor que nos une. Y vamos a abrir nuestras Biblias, a compartir la palabra de Dios en Romanos 5. Romanos 5. Los primeros 5 versículos. Romanos es un libro muy lleno de doctrina, de teología, de cosas que el Señor nos habla de una manera muy profunda a nuestros corazones, y necesitamos meternos a estudiar, necesitamos desmenuzar, necesitamos explorar y exponer nuestros corazones a cada palabra, a cada versículo, a cada libro y capítulo. No importa, es la palabra de Dios, no importa hace cuántos siglos se escribieron cada uno de estos libros, sigue siendo la palabra de Dios y es vigente, es fresca, es viva y eficaz como toda espada de 2 filos, que es cortante y es útil para discernir las emociones, el alma del espíritu, y para cortar y darnos vida en cada área de nuestras vidas. Así es que vamos a leer Romanos 5:1. Vamos a empezar en el 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes. Entrada a la gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, bendice tu palabra, bendice nuestros corazones, abre nuestros oídos para que podamos tener entendimiento y escucharte, y podamos poner por obra todo lo que consideremos en esta noche de tu palabra, de tu voz, Señor, de tu corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues bueno, el versículo 1, vamos a empezar por ahí, dice que tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz para con Dios? Es importante tener paz para con Dios, porque no nos podríamos acercar a Dios si no tuviéramos paz con Él, ¿no? Y la única cosa que nos separa de Él, que nos pone en guerra con Él, es el pecado. Así es que si tenemos paz para con Dios es porque hemos resuelto el asunto del pecado. Bueno, el Señor lo ha resuelto por nosotros. Y bueno, Isaías 59:1 dice que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero después dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Es decir, lo que nos está diciendo aquí Isaías es que Dios oye. Dios está más que dispuesto para oír. Pero, bueno, cuando hay pecado, cuando hay las iniquidades, hacen división entre nosotros y el corazón de Dios y el oído de Dios. Entonces, nosotros teníamos, gracias a Dios que hemos sido ya alcanzados por su gracia, por su misericordia, hemos tenido la bendición de nacer de nuevo y poder tener paz para con Dios. Y dice aquí que la justificación, o sea, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta justificación retira la culpabilidad del pecado. Ya no somos culpables ante Dios, no por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Jesús. Y una vez quitado este obstáculo, podemos entrar libremente y nos sobreviene una paz, nos sobreviene una condición de tranquilidad, de confianza delante de Él. Y entonces por la fe nos podemos abrazar del brazo de Dios, nos podemos asir del brazo de Dios y de su fuerza salvadora, como nos decía Isaías 1. No se ha cortado la mano del Señor para salvar. Y entonces por la fe podemos abrazarnos de este brazo que no se ha cortado para salvar, ¿no? Y quedamos en paz con Él. Quedamos tranquilos, quedamos ya no en pleito, ya no en enemistad. El mismo Isaías nos dice, amístate con Dios, y por la fe podemos hacer dicha cosa. Pero aquí, en este versículo, hay algo más que la cesación de una enemistad. Es decir, que ya no hay enemistad. Va más allá. Podemos ser amigos de Dios también. No nada más dejamos de ser enemigos, sino que pasamos de esa posición neutral, digamos,
Porque hay gente que dice, le decimos, ¿tú crees en Dios? Pues sí. ¿Y tú eres amigo de Dios? Pues no, pero sí creo en Él. Pero es importante que seamos amigos de Dios porque hay una amistad que Dios nos ofrece. Una amistad sincera, un amor profundo. Porque Dios nunca es para nosotros, pues, alguien neutral, ¿no? Y bueno, o estamos con Dios o estamos contra Dios, ¿no? Y Dios puede ser el más aguerrido de los enemigos o el mejor de los amigos. Así es que, amístate con Dios. Cristo llamó a sus discípulos amigos. Él nos llamó, si somos sus discípulos, amigos. Juan 15, 13, perdón, al 15, son 3 versículos, pero lo principal, lo importante que allí nos dice es, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Es decir, tú y yo podemos disfrutar de esa bendición, de esa ventaja, de esa capacidad de amistad con Dios. Ser amigos de Dios, hablar con Él, plantearle nuestras dudas, nuestras quejas, nuestras inconformidades, nuestros dolores, nuestras dolencias. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Un amigo es el que platica, un amigo es el que comparte las cosas. Amigo de Dios fue Abraham. Nos dice la palabra. Abraham, amigo de Dios. ¿Sabes? Abraham, igual que el Señor, entregó a su hijo único, a Isaac, en sacrificio. No lo negó. Abraham, entrégame, ofréceme a Isaac, a tu Isaac, en sacrificio. Pudo entender el corazón de Dios, porque Dios también entregó a su Hijo unigénito en la cruz, en sacrificio. Amistad. No solamente Dios te oye a ti, sino tú oyes a Dios, tú oyes su corazón. Y más aún, ¿sabes también cómo los llamó? Después de la resurrección los llamó hermanos. Hermanos. Juan 20:17, cuando fueron las mujeres a la tumba, ya vacía en ese momento, donde habían puesto el cuerpo de su Señor, corrieron, y entonces ya la tumba estaba vacía, pero Jesús estaba allí, vivo, resucitado, y le dice María, Juan 20:17, María, ve a mis hermanos, y lo dice claramente, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ve a mis hermanos. Entonces, no solamente somos amigos y somos discípulos, somos hermanos. Él nos llama de una manera muy especial hermanos. Él es el primogénito de muchos hermanos, nos dice la palabra. ¿Qué más necesita una persona para sentirse feliz, dichosa, que la amistad con Dios, que la paz con Dios? Pues la paz que tenemos con Dios procede de Él, viene de Él. La fe que tenemos en Él, Él ha puesto en nosotros. Miren, si nos vamos un capítulo atrás, en Romanos 4, versículo 24, desde el 22, nos habla el apóstol Pablo de que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Y es cuando Dios le cambió el nombre. En lugar de Abraham,
Abraham. En lugar de Padre enaltecido, Padre de muchas naciones. La fe de Abraham le fue contada por justicia porque Dios le habló y Abraham creyó. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela en Génesis 12, sal y ve a la tierra que yo te mostraré. Era una tierra donde Abraham no sabía dónde iba. Tomó sus cosas, tomó a su familia, tomó a su esposa, sus pertenencias y se fue, y Dios lo fue bendiciendo y enriqueciendo en el camino, pero no sabía dónde iba. La fe que tuvo Abraham para obedecer a Dios le fue contada por justicia, ¿sí? Y bueno, no solamente de Abraham se escribió esto, nos dice el siguiente versículo, que es el 25, Romanos 4:25. No solamente de Abraham se escribió esto, que le fue contada su fe por justicia, sino, versículo 24, también con respecto a nosotros se escribió. A nosotros, a quienes ha de ser contada la fe por justicia. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Tú crees que el Padre levantó de los muertos a Jesús? Aleluya. Pues de ti se escribió esto. De ti se escribió que la fe sería contada por justicia. Y entonces esa fe que tenemos en Dios, pues la debemos, y la debemos agradecer a la obra del Señor Jesús. No fue que nosotros un día decidimos creerle a Dios, sino que Él puso, bendito Dios, esa fe en nuestros corazones. Él derramó en nuestros corazones esa fe. Y bueno, fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, el gran mediador, el autor y consumador de nuestra fe y mantenedor de nuestra paz con Dios. Él pone su paz perfecta, pero también su paz permanente y permanecerá en nuestros corazones, y no vamos un día a estar con angustia y el siguiente día con paz y otra vez el siguiente día en angustia. Permanecemos en su paz porque tenemos fe, porque la fe nos es contada por justicia. Aleluya, es una cosa poderosísima lo que nos habla aquí el libro de Romanos, el apóstol Pablo en este libro. Y bueno, seguimos en Romanos 5, otra vez, el versículo 2. Un poquito parafraseado, pero pueden seguirlo. Dice, por medio del cual, por medio de Jesucristo, hemos obtenido también acceso o entrada. Hemos obtenido entrada o introducción o derecho a entrar por la fe a esta gracia. Tenemos que entrar. Sabemos que hay gracia de Dios para nuestras vidas, pero por la fe hemos obtenido el acceso, el derecho a entrar a esta gracia. Y tenemos que hacer contacto con la gracia de Dios, con esa disposición de Dios a bendecirnos. Y esa gracia en la que nos mantenemos en pie, nos dice literalmente el versículo 2, Romanos 5:2. No solo tenemos paz, sino también gracia. No solamente ya no estamos en enemistad con Dios, no solamente ya somos amigos y hermanos, como algo de título, un título de amigos y de hermanos, sino tenemos gracia, tenemos esa capacidad, tenemos ese entendimiento de lo que Él nos habla. Tener la gracia de Dios es algo maravilloso, es ese favor de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios.
hacia nosotros. Y tenemos acceso total. ¿Y sabes por qué tenemos acceso a la gracia de Dios? Porque Él pagó el precio. Vamos a Hebreos 4, 15 y 16. Allí nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor Jesús dio su vida y pasó pues las tentaciones. Él mismo fue tentado, él mismo fue sujeto a la carne, él mismo tenía la tentación de ceder, pero no lo hizo. Y Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Cuando tú y yo tenemos una tentación, Él puede compadecerse. Él puede entender y decir, sé lo que Él, por lo que está pasando, pero también tengo gracia para que Él se amarre, se abrace, se aferre y salga adelante. Dice, sino uno, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado, pero sin pecado, no cayó en el pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Acerquémonos pues para alcanzar misericordia. El trono de la gracia está abierto, está disponible. Él está sentado allí. Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro de Dios es oportuno, la ayuda de Dios es oportuna. No llega tarde. Alguna vez oí a alguien que dijo, Dios no llega tarde, aunque muchas veces deja pasar las oportunidades de llegar temprano. Porque Dios quiere que nos fortalezcamos, que si tenemos tentaciones, nos fortalezcamos en su gracia y que permanezcamos allí hasta que se manifieste el oportuno socorro. Oportuno. No va a llegar tarde. No nacimos en un estado de gracia, de que todo es fácil, que todo, que tengamos la disposición natural o la capacidad natural de tener relación con Dios, de relacionarnos con Él y con su gracia, de caminar en victoria. No nacimos en ese estado. Ni podríamos entrar por nosotros mismos a esa bendita gracia, a su presencia. Pero por la obra del Señor Jesucristo nos ha sido otorgado este acceso, esta entrada, esta libertad, este derecho al lugar santísimo, ¿no? Por fe es que se nos concede este privilegio. Entonces, aquí estamos firmemente puestos, instalados, seguros ante la presencia de Dios. Así como cuando vino este publicano y no levantaba la vista y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y después el fariseo decía, qué bueno, Señor, te agradezco que no me hiciste como este pecador, porque yo soy muy. ¿Quién se levantó justificado? Nos pregunta nuestro Señor Jesús. Pues el que vino con humildad al trono de la gracia. Pero una vez que Él nos abraza, nos da esa dignidad, esa fortaleza, esa confianza. Se nos concede este privilegio.
No somos solamente como soldados que guardan a salvo una posición y como ese hombre que defendió una parcela de lentejas, no me acuerdo si era Dodo o Adino, algo así se llamaba, de los valientes de David. Defendió una parcela de lentejas, se le quedó pegada la mano a la espada. Pero sabes, somos también peregrinos que caminan seguros hacia la patria. Seguros. Es un caminar seguro. Es un peregrinar seguro, porque somos peregrinos y extranjeros. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados, quiere decir, arraigar viene de raíz o enraizar, arraigados y sobreedificados en Él. La raíz de una planta no se ve normalmente, está abajo de la tierra, pero si no fuera por esa raíz, si no tiene una raíz sana, bueno, pues la planta no, pues se va a marchitar y se va a secar. Y dice: confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, la gracia es vida, y la vida requiere crecimiento, requiere progreso, requiere mantenimiento, requiere que vayamos avanzando. Entonces, pues estamos sentados en los lugares celestiales, nos dice Efesios 2, 10, me parece, o 2:6. Estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. No ocurre lo mismo en los lugares terrenales, en este mundo, pero no somos, nuestra mente, nuestro corazón está llamado a permanecer en los lugares celestiales donde habita el Señor Jesús, donde los altos puestos en este mundo son lugares peleados, resbaladizos, que para estar en un alto puesto, pues hoy estás, mañana ya no, quién sabe, pero en los lugares celestiales hay victoria y estamos seguros en Él. La segunda parte del versículo 2 dice, Romanos 5:2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperamos la gloria de Dios. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Son los puntos cardinales de la vida en Dios. Fe, esperanza y amor. Sabemos que el mayor de ellos es el amor, pero la fe y la esperanza también son importantes. Ahorita estamos hablando un poquito de la fe, pero la esperanza es esa esperanza de que viene algo bueno, de que viene en nuestra vida como Dios la quiere hacer. Pero aquí nos habla esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Pues además de que ya tenemos la salvación y el gozo y la paz, porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios, leímos en el versículo 1, viene además de eso la esperanza de la gloria de Dios, que se va a reflejar en nosotros cuando se consume nuestra redención, porque la redención es un proceso. Él nos ha redimido de la maldición de la ley
pero nos va redimiendo y nos va santificando a lo largo de toda nuestra vida. La salvación es un proceso en nuestra alma. Y pues no, somos transformados en Cristo a la imagen gloriosa del Dios eterno. Qué hermoso. Fíjense varios versículos que hablan de que Dios quiere poner su gloria y ha puesto disponible su gloria para que nosotros habitemos en ella. Juan 17, 22. Al 24. Dice, la gloria que me diste, orando el Señor Jesús al Padre, le dice, la gloria que me diste yo les he dado. Él nos ha dado la gloria que el Padre le dio a Él, para que sean uno. Esa gloria nos va a unir, así como nosotros somos uno. Qué hermosa promesa, qué hermoso plan tiene Dios para que nuestra vida sea útil para Él, que sea glorificada. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y luego miren lo que dice, para que vean mi gloria que me has dado. Es decir, tú y yo, el deseo del Señor Jesús es que tú y yo veamos la gloria que el Padre le ha dado. Que veamos las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese fue el plan del Padre desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8. Romanos 8:17 dice que si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿No? Hay un padecimiento. Pero dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. La vida en Cristo es una vida en la cual Él nos va llevando de la mano y nos va permitiendo que seamos partícipes de su gloria. Seamos glorificados, aún viviendo en este cuerpo que se reviste de su gloria y de su inmortalidad, aun cuando es un cuerpo todavía sujeto a pasiones, un cuerpo que todavía se enferma, un cuerpo que todavía es débil, pero podemos fortalecernos en él. Y el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, este es un versículo que me gusta leerlo así, porque aquí habla de que Él predestinó, ¿no? Pero si lo leemos así muy a la ligera puede sonar que Él predestinó a unos y a otros no. Pero dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios, el plan de Dios para ti y para mí es que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde que resucitó le dijo a María, ve y dile a mis hermanos. Y es la primera vez que Él mencionó esta palabra. Romanos 9:23, el siguiente capítulo dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Es decir, tú y yo hemos sido llamados para hacer notorias las riquezas de su gloria, como dice también el apóstol Pedro, dice que somos linaje escogido,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable. Esas riquezas de su gloria las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y muy bien, pues si quieren y tienen dónde anotar, perdón. Primera de Corintios 2:7. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 4:17 nos habla de un cada vez más excelente y eterno peso de gloria que produce en nosotros esa tribulación momentánea por la que vivimos. Filipenses 3:21 dice que Él transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio. Entonces, para redondear esto, Él nos dio esperanza en su gloria, en la gloria de Dios, en la manifestación de su gloria. Esperanza, porque en este mundo esa es la forma que Él quiere que vivamos. Y luego, bueno, más adelante, versículo 3 de Romanos 5. Romanos 5:23. 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense que no dice nos gloriamos a pesar de las tribulaciones. Dice nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, era un Pablo realista, era un Pablo diciendo la vida cristiana pues tiene sus cosas difíciles, no es un camino de rosas, pero también sabía que, bueno, hay victoria en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que las tribulaciones pueden hacer que nosotros salgamos glorificados? No tenemos que inventar razones. Aquí vienen a continuación. ¿Qué razones hay para demostrar la utilidad de las tribulaciones? Bueno, pues dice que produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Dicen paciencia de santo, o dicen paciencia del santo Job, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? La palabra aquí, paciencia, habla de una constancia, de un permanecer bajo el peso de las circunstancias adversas. Es una constancia. Así como el acero se endurece, se templa con el fuego, así también el cristiano se endurece, pero no como un corazón duro, sino como un corazón templado, se robustece, se templa mediante la tribulación. Y bueno, pues esa es razón de gozo, que en medio de las tribulaciones de este mundo que están allí, a pasto, como diríamos, pero ahí seremos transformados, robustecidos, templados, porque la paciencia nos hace mayor bien a través en las tribulaciones que el daño que la tribulación puede hacernos. Esta tribulación puede hacernos daño si no estamos guardados en
en la gracia de Dios. Pero cuando estamos guardados, esta tribulación nos fortalece y nos templa. Ahora, siempre pensamos la tribulación produce paciencia. Pero ¿sabes una cosa? La tribulación en un corazón que no está en la gracia de Dios produce más bien impaciencia. Cuando una persona tiene muchos sufrimientos, muchas tribulaciones, y no está en el amor de Dios, no está en la gracia de Dios, no va a tener paciencia, no va a tener el fruto de la paciencia, va a tener más bien impaciencia. Pues ahora encima de todo eso, ahora solo falta que me pase esto otro, ¿no? Pero, bueno, cuando un soldado está en la guerra, o cuando solicitan a alguien para un empleo y le piden experiencia, ¿no? Y no es tanto, pues, cuántos títulos o cuántas maestrías o doctorados o lo que sea. Bueno, el estudio es importante, pero no es tanto los estudios, sino la experiencia y la capacidad de portarse de tal manera, de determinada manera, con madurez en el desempeño de este trabajo, de este puesto. Un novato y un veterano, pues la capacidad que tengan no consiste en el uniforme que usen, no consiste en las medallas que tengan, consiste en la experiencia de cuántas batallas han peleado y cómo han salido de ellas. Ahora, Dios no nos va a mandar a una batalla muy difícil si no hemos salido adelante de una batalla menos difícil, pero salir victoriosos, ¿no? Y ya el veterano ha pasado por 1000 apuros, por 1000 batallas, y para él una batalla más difícil no es tan complicada como para el que apenas es novato. Y tenemos que ir creciendo en la fe. El general o el coronel que los manda, o el sargento, pues no sabe cómo va a reaccionar el novato hasta que le pasen las cosas y reaccione. Entonces, este carácter probado, paciencia, eso significa la paciencia produce prueba, y es un carácter probado, un carácter que va siendo acreditado, y este carácter probado produce esperanza. Entonces, tenemos esperanza. Y luego dice que la esperanza no avergüenza, ¿no? Muchas veces decimos, pues lo único que me queda es esperanza. Bueno, eso no es esperanza. Muchas veces lo que la gente piensa que es esperanza, más bien es un deseo allá, que ojalá alguien se compadezca y que ojalá alguien, un milagro inesperado pase. Pero sabes una cosa, sí, Dios sigue haciendo milagros, pero Dios sigue capacitando gente y fortaleciendo gente y teniendo amigos y hermanos que le representemos como Él es digno
Entonces la esperanza no avergüenza, pero esto significa que no nos deja confundidos, que no nos deja decepcionados, o como lo hace una ilusión perdida, un sueño que ya nunca más pasó, como esas hojas desprendidas de un árbol que se caen y van como que haciendo que una persona pierda cada vez más el rumbo y la brújula y el propósito. Sabes, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando esas hojas se van cayendo del árbol del corazón, pero no hay este carácter probado que produce esperanza, porque la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Entonces, hay allí la diferencia que la esperanza sí llega a avergonzar a un corazón no probado, ¿no? Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ahí está para nosotros, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor que Dios tiene y por el que ha venido a residir dentro de nosotros. Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Entonces, bueno, pues todo esto sucede por la gracia de Dios. Podemos vivir en victoria justificados por la fe. Vivir en paz, tener paz para con Dios. Así que, pues esta noche vamos a comer la Santa Cena, porque hemos sido rescatados. Si ya tienen sus elementos, su galleta o pan, vamos a darle gracias al Señor y decirle, Señor, muchas gracias porque tú fuiste a la cruz con un propósito, con el propósito de salvarnos, con el propósito de liberarnos, con el propósito de rescatarnos, de redimir nuestra vida. Señor, bendito eres porque tú eres nuestra Pascua. Tú eres la Pascua de nuestro corazón. Señor, en ti tú hiciste el sacrificio para que fuéramos rescatados. Señor, en el nombre de Jesús, y el día que fuiste a la cruz, tomaste ese pan y lo partiste y diste gracias. Y lo diste a tus discípulos, a tus amigos, y los instruiste a comer de él. Señor, comemos de él para que seamos, Señor, parte de tu propósito al ir a la cruz. Recordamos que somos rescatados por tu gracia. No estamos
comiendo algo que tiene un significado místico, ni mucho menos. Estamos simplemente celebrando que tú eres nuestra Pascua y que ya te entregaste una vez y para siempre, pero ahora queremos ser partícipes y recordarlo una y otra vez, Señor. Comemos este pan con esta intención, con este propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. También tomaste la copa, tomaste el jugo de la vid y la diste a tus discípulos, Señor, a tus amigos, a tus hermanos, diciéndoles: por ustedes voy a la cruz, por ustedes derramo mi sangre. Esto es mi sangre. Señor, la tomamos regocijándonos que tú derramaste tu sangre por nosotros y que somos parte, Señor, que beberemos esta copa contigo y cada vez que celebremos esta Santa Cena y juntamente contigo, y Señor, cuando vengas en tu reino. Bendito seas. Te amamos y lo tomamos con gratitud profunda, con gratitud en nuestros corazones. En el nombre de Jesús bebemos. Amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones. Dios nos continúe uniendo y acercando a su corazón. Dios continúe bendiciendo a la iglesia de Palabra de Vida. Dios continúe bendiciendo a nuestros pastores, a Joaquín, a Yoli. Dios continúe guardando nuestras vidas con esa fe que nos justifica, que nos es contada por justicia. Amén. Dios los bendiga.